Uno a veces está platicando, digamos, en el mercado o en algún pueblo, y de repente escucha que alguien dice vido en lugar de vio. Ajá, sí. O que piden ayuda para pagar un flete, por ejemplo. Exacto, un flete. Y lo primero que mucha gente piensa, y la verdad a veces hasta corrigen a la persona, pues es que está hablando mal. Totalmente. Que le falta educación o que de plano está deformando el idioma. O sea, lo tachamos de ignorancia. Pero, ¿qué pasaría si en realidad esa persona está hablando un español más puro, más clásico y, digamos, más apegado a la historia que el nuestro? Pues mira, es un golpe al ego, la verdad. Un golpe duro para quienes se creen los guardianes de la gramática moderna. Sí, los que siempre andan corrigiendo a los demás. Exacto, porque resulta que muchas de esas expresiones que hoy tachamos de incorrectas o de plano muy de rancho son en realidad piezas intactas del español del siglo XVI. ¡Qué locura! Y bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy es martes 28 de abril de 2026. Así es. Y nuestra misión hoy, pues es explorar un misterio histórico que literalmente está en la boca de millones de personas todos los días en este continente. Y para eso nos estamos basando en los textos de El Español de América, de Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco Figueroa. Un material buenísimo, porque vamos a entender cómo el desarrollo del español en América funciona, o sea, en muchos sentidos como una gigantesca cápsula del tiempo. Y este es un tema fundamental, ¿eh? Porque rompe con un mito que tenemos muy arraigado. ¿Cuál mito? Pues que pensamos que el lenguaje es como, no sé, como el desarrollo tecnológico, que siempre va hacia adelante, que la nueva actualización borra por completo los archivos viejos. No. Ah, ya. O sea, como si cambiar de siglo significara resetear el idioma. De que el español americano es una versión alterada o casi una invención nueva que pues se separó por completo de España. Ajá. Pero cuando analizamos los registros históricos y la evolución de las palabras que estos autores nos presentan, descubrimos que América conservó el idioma medieval casi intacto. A ver, espérame tantito, porque esto sí es un choque de conceptos. Yo estaba convencido, y creo que la mayoría de quienes nos escuchan también, de que quienes trajeron el idioma simplemente lo plantaron aquí. Sí, claro, es lo que nos enseñan. Y luego, por la distancia, pues nosotros lo fuimos cambiando a nuestra manera. Pero para entender por qué usamos estructuras de hace 500 años, creo que primero tenemos que imaginarnos el viaje, ¿no? Sí, el viaje es el punto de partida para todo esto. No, hombre, para nada. El viaje en sí mismo es la clave de todo este misterio. Hay que pensar en lo que implicaba cruzar el océano en esa época. Claro, eran condiciones extremas. Totalmente. Eran meses y meses de encierro en un barco de madera. Y la gente que venía ahí, pues no era un grupo homogéneo. O sea, venían de todos lados. Venían de todos lados. Tenías colonizadores, soldados, campesinos, marineros, y venían de Andalucía, de Castilla, de Extremadura, de León. Y me imagino que cada quien hablaba súper distinto. Radicalmente distinto. Cada región en España tenía su propio dialecto. Usaban palabras diferentes para las mismas cosas y sus acentos chocaban muchísimo. O sea, haz de cuenta que los metieron a todos en un espacio reducidísimo, en unas condiciones donde o te comunicabas rápido y claro para sobrevivir, o el barco se hundía. Así de simple. Y a ese fenómeno sociolingüístico se le conoce como nivelación lingüística. ¿Nivelación? Órale. Ajá. Al encontrarse en esa situación tan extrema y posteriormente al establecer los primeros campamentos y ciudades acá en América, pues tuvieron que limar sus diferencias. Claro, no se iban a poner a discutir cómo pronunciar algo si estaban fundando una colonia. Exacto. No podían perder el tiempo debatiendo gramática. El acento y las formas de la mayoría, o de plano las formas más sencillas de pronunciar, terminaron absorbiendo a las demás. Fíjate que, escuchando esto, me recuerda muchísimo a la biología evolutiva. A ver, ¿cómo? Pues sí, es como lo que observó Darwin con los pinzones en las Islas Galápagos. Tienes una población que se aísla del continente en un entorno nuevo y para sobrevivir se tiene que adaptar. Las características que mejor funcionan se quedan y dominan. Me encanta. O sea, América fue como las Galápagos del idioma español. Es una analogía perfecta. Y en estas Galápagos lingüísticas, digamos, la característica que dominó y se convirtió en el estándar tuvo un origen geográfico muy específico. ¿De dónde? De Andalucía y las Islas Canarias.
Durante el periodo fundacional de las colonias, la gran mayoría de la gente que cruzaba venía del sur de España. Ah, o sea que su peso demográfico era indiscutible. Eran mayoría. Eran amplia mayoría. Así que, pues por pura supervivencia del más apto, el molde andaluz fue el que niveló a todos los demás. Y ahí es donde se explica lo que hoy consideramos nuestro acento normal, ¿no? O sea, de este lado del mundo. Así es. Cosas como el ceseo, o sea, el hecho de que nosotros no hacemos ninguna diferencia al pronunciar la S, la Z y la C. Para nosotros todo suena exactamente igual, todo suena a S. Justamente. Y esto es fascinante porque históricamente, durante mucho tiempo desde Europa se quiso ver este ceseo o el yeísmo como errores. El yeísmo es pronunciar la doble L y la Y igual, ¿verdad? Exacto. Allá se veía como si fueran corrupciones que nacieron en América por, pues no sé, por falta de cultura o ignorancia, Sí, el clásico te falta leer. pero no es así. El viejo sistema de consonantes medievales era complicadísimo y justo en la época del descubrimiento ya se estaba derrumbando en la misma España. Era insostenible. Y la solución andaluza, que era simplemente simplificarlo todo al sonido de la S, fue la que triunfó en el Nuevo Mundo por ser la más práctica. Claro, es lo que decíamos. Si estás en medio de una tormenta en alta mar o tratando de construir una casa desde cero en la selva, no te vas a detener a hacer un sonido fino con la lengua entre los dientes para diferenciar la Z de la S. No hay tiempo para eso. Tomas el camino más eficiente y ya. Justo. Y esa eficiencia incluyó también cosas como la aspiración de la S al final de las sílabas, Ah, claro. que es algo que escuchamos muchísimo hoy, o sea, en las costas de México, en el Caribe, en Centroamérica. O sea, ¿no son deformaciones locales por el clima o algo así? Para nada. Son rasgos legítimos de las regiones españolas que más poblaron el continente al inicio. A ver, pero me cuesta trabajo entender algo aquí. Y te lanzo la pregunta como abogado del diablo. A ver, dime. Si esta nivelación funcionó como una especie de supervivencia de los acentos, y dices que América funcionó como una cápsula del tiempo por el aislamiento, o bueno, por estar tan lejos, Ajá. ¿por qué no seguimos hablando exactamente igual que en el año 1500? O sea, ¿por qué no sonamos 100% como los personajes del Quijote caminando por la calle ahorita? Pues esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que el aislamiento, la verdad, no fue uniforme. No es que todo el continente se congelara al mismo tiempo y por igual. Ah, ok. Hubo diferencias según la región. Exacto. En las ciencias sociales, y esto los autores lo explican muy bien, vemos un patrón muy claro. Las zonas periféricas, o sea, las que están más alejadas, conservan los rasgos más antiguos de una cultura. Mientras que las capitales cambian más rápido. Así es, los grandes centros de poder y comercio siguen innovando y cambiando constantemente. Claro, el famoso centro contra la periferia. Exacto. O sea, España siguió su propia evolución lingüística a lo largo de los siglos. Pasó de moda cierta forma de hablar, la Corte de Madrid adoptó nuevas normas, nuevas palabras. Y nosotros acá del otro lado del charco. Pues América, al estar separada por un océano y tener distancias internas colosales, congeló ciertas formas. Sobre todo me imagino que en los pueblos, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales o montañosas. A esos lugares las noticias de cómo se hablaba en la Corte de Madrid pues tardaban años en llegar, si es que alguna vez llegaban. Y eso nos lleva a ejemplos súper concretos que la audiencia seguro ha escuchado. Formas gramaticales o pronunciaciones que hoy asociamos casi automáticamente con, pues, alguien de rancho. Sí. Retomando el ejemplo del principio de este análisis, decir vido o vide en lugar de vio o vi. O decir escribir con E en vez de escribir. Ajá. O mesmo, por mismo. O decir trujo en lugar de trajo. Hoy la gente, pues la verdad se burla de eso. Se ríen y dicen que hablan mal. Y se burlan porque desconocen la historia. Porque si tú abres los textos del siglo de oro español, te encuentras exactamente con esas formas. ¿En serio? Tal cual. Mira, Santa Teresa de Jesús, que es una de las cumbres de la literatura y la mística en español, ella escribía naide en lugar de nadie y usaba mesmo. ¡Guau! En el siglo XVI, hablar así era hablar con la máxima propiedad y elegancia del mundo. O sea que si alguien llega a una oficina hoy y dice, oigan, Juan trujo los documentos, ¿en realidad está hablando como un intelectual del Renacimiento español? Literalmente. O sea, en España el idioma siguió su curso y esas palabras quedaron relegadas, se hicieron anticuadas. Y se perdieron allá.
Sí, pero en América, los campesinos y las comunidades aisladas simplemente siguieron hablando como lo hacían los tatarabuelos que llegaron en aquellos primeros barcos. Se convirtieron en guardianes. Guardianes involuntarios de un castellano que ya casi no existe en su lugar de origen. Eso está cañón. Y entiendo que no es solo en la pronunciación de ciertas palabras, sino que también pasa en la gramática básica, ¿no? También en la gramática, sí. Porque hay zonas andinas, partes de Paraguay e incluso comunidades en Costa Rica, donde la gente dice voy en casa en lugar de decir voy a casa. Ajá, el uso de la preposición en para dirección. Usan el en, que suena rarísimo para el oído de nosotros hoy en día, pero entiendo que en la Edad Media era lo más común del mundo. Es una supervivencia notable. Al aislarse, estas comunidades no fueron impactadas por las nuevas modas de la gramática peninsular. Simplemente se quedaron con la regla original. Exacto. Pero si de verdad queremos hablar del fósil viviente más grande de todos, uno que hoy define la identidad nacional de países enteros, tenemos que hablar del voseo. Uf, el famosísimo vos. El uso del pronombre vos. Ese mero. A ver, explícame esto, porque aquí hay una contradicción interesante y quiero ver si entiendo. Adelante. Si todas estas formas antiguas llegaron de España y todos los colonizadores que vinieron traían el vos en su vocabulario, ¿por qué la licuadora funcionó diferente en distintas partes de América? Es una gran pregunta. O sea, ¿por qué en Argentina o Uruguay el vos es rey, pero en México o en las islas del Caribe usamos el tú? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, tiene que ver nuevamente con esa tensión entre el centro y la periferia de la que hablábamos hace ratito. Ah, ok. Las capitales y los pueblos. Exacto. Cuando el vos llegó a América con los primeros conquistadores, era un símbolo de muchísimo respeto y superioridad. Era la forma súper formal de dirigirse a alguien importante. Era como hablarle de usted a alguien de mucho respeto. Ajá. Pero en España, con el paso de las décadas, el vos sufrió un desgaste, o sea, perdió su prestigio. ¿Por qué? Porque se empezó a usar tanto que se devaluó. Se empezó a usar para hablarle a los sirvientes o a personas de menor rango. Ya, se volvió una palabra común y corriente. Sí, se aplebeyó. Y para reemplazarlo, las clases altas en España inventaron una nueva fórmula de cortesía, que era vuestra merced. Vuestra merced. Que eventualmente, pues, se fue acortando con los años hasta convertirse en nuestro actual usted. Es a través de las rutas comerciales marítimas y el poder político. Los barcos que venían a las capitales. Sí, las regiones americanas que tenían flotas constantes que albergaban cortes virreinales fuertes y opulentas, adoptaron rápidamente esta nueva moda de Madrid. Estamos hablando de los grandes centros de poder, ¿no? Como la Ciudad de México en la Nueva España, o Lima en el Perú, o el puerto de La Habana. Esos meros. Ellos querían sonar como la realeza europea. Entonces adoptaron el usted para el respeto y el tuteo para la cercanía y abandonaron el vos. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Si estabas en la Ciudad de México, querías estar a la última moda de Madrid, usar las palabras de temporada. Quería ser cosmopolita. Pero si estabas en una provincia lejana donde el barco con correos y gente nueva llegaba, qué sé yo, una vez al año con suerte, pues ni te enterabas de la moda. Justamente. Las zonas que en aquel entonces estaban en los márgenes del imperio, que eran menos prioritarias para la corona o geográficamente más inaccesibles, quedaron fuera de ese circuito. Como el Río de la Plata. Como el Río de la Plata, gran parte de Centroamérica y ciertas regiones de los Andes. Ellos quedaron fuera de la innovación cortesana. ¿Y la tradición se quedó congelada ahí? Conservaron el arcaísmo del voceo. Y la ironía, que es hermosísima, es que siglos después, en países como Argentina, con el enorme crecimiento económico y cultural de Buenos Aires, ese rasgo que era marginal se convirtió en el estándar de orgullo nacional. ¡Qué maravilla! Es fascinante ver cómo la geografía y las rutas de comercio trazaron literalmente las fronteras de nuestra gramática. Es como leer un mapa a través de las palabras. Fíjate que hay otro elemento que me parece de película de este libro, y tiene que ver con el vocabulario de todos los días. Ah, el léxico. Sí, porque no solo se congelaron la gramática y los acentos, las palabras mismas tuvieron que adaptarse, y el cruce del Atlántico dejó una marca tan profunda que hoy terminamos usando jerga de marineros estando en tierra firme. Es que mira, hay que imaginar la psicología de esa gente. A ver,
Para un campesino o un artesano del siglo XVI, subirse a un barco y no ver tierra durante semanas o meses era la experiencia más definitoria y traumática de su vida. Yo me vuelvo loco, la verdad. Pues sí, durante todo ese tiempo estuvieron expuestos únicamente a un microcosmos, que era el barco, y el lenguaje que imperaba ahí era el de la marinería, dominado por andaluces. O sea, aprendías a nombrar el mundo a través de las partes del barco, porque era literalmente lo único que tenías alrededor por meses. Exacto, y cuando finalmente pisaron tierra firme, se enfrentaron a selvas, montañas y desiertos inmensos. No tenían el vocabulario europeo para lidiar con esa nueva inmensidad. Entonces adaptaron el léxico que tenían más fresco en la memoria. Y el que tenían en común, que era el de los marineros. Y hay ejemplos buenísimos de esto que seguimos usando diario, ¿eh? Pensemos en la palabra flete. Uf, clarísimo. Hoy en día, si te vas a mudar de casa, aquí en México o en muchos países, pides un flete. O sea, hablamos del costo de transporte terrestre o de la camioneta de mudanza. Sí, un viaje de carga. Pero originariamente, flete era un término estrictamente marítimo. Se refería al alquiler de un barco o al cargamento que iba en la bodega de un navío. O piensa en el verbo botar. Originalmente, botar era la acción de echar un barco al agua. ¿Y hoy lo usamos para todo? En América lo usamos para botar la basura, para decir lo botaron del trabajo o botar la pelota. Trasladaron la acción física del barco a la vida cotidiana en la tierra. Y pasa lo mismito con amarrar. Uno amarra un barco al muelle, pero aquí terminamos amarrando los caballos o hasta amarrándonos las agujetas de los zapatos. Es el lenguaje de alta mar conquistando las montañas, literal. ¡Qué imagen tan potente! Y junto a esa jerga marinera, también sobrevivieron los arcaísmos léxicos comunes, las palabras normales. ¿Cómo cuáles? Pues palabras que en España simplemente se dejaron de usar en las ciudades y quedaron relegadas al campo, pero que en América son nuestro estándar diario. A ver, dame un ejemplo. Decir pollera para referirse a una falda. En España esa palabra terminó asociándose literalmente con el lugar donde se crían los pollos, en la granja. Ah, claro, pollera de pollos. Pero en gran parte de Sudamérica, pollera es la prenda de vestir de todos los días. Órale. O usar liviano en lugar de ligero. Y prieto para referirse a algo muy oscuro o muy apretado. Prieto lo usamos muchísimo acá. Y oye, también está el asunto de usar adjetivos como si fueran adverbios. Eso es súper común en México. Sí, la adverbialización. Decir canta bonito, huele feo, habla quedito, en vez de cantar hermosamente o hablar en voz baja. Totalmente. Y los autores mencionan que usar quedito o el verbo pararse para referirse a ponerse de pie son conservadurismos absolutos de la lengua que hablaban los conquistadores. O sea, no lo inventamos nosotros ayer por flojera de hablar bien. No es una simplificación moderna ni pereza. Es un español clásico purísimo. Y aquí hay que añadir que el esfuerzo mental de estas personas fue monumental. ¿Por qué lo dices? Porque tuvieron que tomar estas palabras antiguas y estirar su significado por pura analogía para nombrar realidades que en Europa de plano no existían. La flexibilidad mental de esa gente era asombrosa. Oye, pero a ver, espérame un segundo. Aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Venga, échalo. Si todo esto es una maravillosa cápsula del tiempo española, ¿dónde quedan las lenguas indígenas? Ese es un punto crucial. O sea, ¿dónde queda el náhuatl, el maya, el quechua, el guaraní? Porque no me vas a decir que el español americano es puro diseño de España. Digo, las lenguas autóctonas cambiaron todo el juego al chocar con el español, ¿no? Sin lugar a dudas. El idioma es un ecosistema vivo y la influencia indígena es un pilar innegable en América. Digo, tenemos muchísimas palabras de ahí. Claro, los nahuatlismos en México, como el tomate, el aguacate, el chocolate, o los tainismos del Caribe, como huracán, canoa, maíz, hamaca, aportaron miles de palabras que hoy usa el mundo entero, no solo nosotros. Exacto. Las lenguas autóctonas nutrieron y transformaron el vocabulario de una forma espectacular. Sin embargo, en el análisis de hoy, el enfoque está en la estructura profunda. En los cimientos. Exacto. Para entender cómo estructuramos las oraciones, por qué pronunciamos las consonantes de la forma en que lo hacemos con el ceseo o por qué conjugamos ciertos verbos, tenemos que rastrear cómo esa base patrimonial española logró sobrevivir y adaptarse. O sea, es como el esqueleto del idioma.
Así es. El español de América es el resultado de la tensión entre asimilar lo completamente nuevo del mundo indígena y al mismo tiempo conservar ferozmente su base andaluza, frente al inmenso aislamiento geográfico. Es una mezcla de adaptación radical, pero con una conservación terca de lo antiguo. Lo resumiste perfecto. Entonces, si sintetizamos todo esto, nos damos cuenta de que la forma en que hablamos no es un accidente, Para nada. y mucho menos es una versión mal hecha del español europeo. Es una red súper intrincada que cuenta la historia de meses de viaje en alta mar, de la necesidad desesperada de entenderse en un barco y de una resistencia increíble al paso del tiempo por culpa de la geografía. Tal cual. Yo creo que quienes nos escuchan hoy, pues la próxima vez que pidan un flete, que digan ya me paro o que elogien a alguien diciendo canta bonito, pueden saber que la historia de hace 500 años está vibrando en sus cuerdas vocales. Es que te cambia por completo la perspectiva de las cosas cotidianas. El idioma deja de ser solo una herramienta para, no sé, pedir un café y se convierte en un registro arqueológico. Eres como un Indiana Jones cada que abres la boca. Pues sí, un poco. Las variaciones que tenemos no son desviaciones o errores, son testimonios directos de antiguas rutas comerciales, de lejanías, de campamentos de pioneros. Y creo que sobre todo, este análisis es una invitación gigantesca a la empatía lingüística. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a escuchar con muchísimo más respeto a la gente mayor o a las personas de zonas rurales. La próxima vez que escuchemos a alguien decir «vido» en lugar de juzgar su nivel educativo, la verdad deberíamos maravillarnos, Deberemos aplaudirles. porque estamos ante alguien que protege, sin saberlo, una pieza de museo que los grandes centros urbanos, pues en su afán por estar a la moda con la corte de Madrid, decidieron desechar. Absolutamente de acuerdo. Es historia viva. Y bueno, si conectamos todo este viaje histórico con el panorama general de hoy, surge una reflexión que me parece vital para nuestro futuro. A ver cuál es. Hemos visto cómo los océanos, las selvas y los meses de viaje en barco lograron aislar el idioma y crear estas cápsulas del tiempo perfectas. Claro, el aislamiento fue la clave. Pero hoy vivimos en la era de la hiperconexión digital e Internet. O sea, un modismo que nace en un video en Buenos Aires llega a la Ciudad de México en 3 segundos. Sí, al instante ya todos los chavos lo están diciendo. La pregunta es, ¿estamos viendo el fin definitivo de la formación de dialectos locales? ¿Esta red global va a nivelarlo todo, como pasó en los barcos, pero a nivel mundial? Uy, o sea que todos hablemos igual. ¿O por el contrario, crees que Internet creará nuevas islas virtuales? Ah, caray. ¿Cómo islas virtuales? Burbujas digitales tan aisladas entre sí por los algoritmos que la jerga que usamos hoy en ciertas comunidades de Internet se va a conservar intacta ahí dentro, Wow. convirtiéndose en el arcaísmo incomprensible de los humanos del año 2500. Es una perspectiva que te deja pensando muchísimo. Empezamos este análisis creyendo que el lenguaje era como una regla estricta de lo que está bien y lo que está mal, y descubrimos que es un yacimiento lleno de estratos vivos. Es un organismo fascinante. Tal vez nuestros mensajes de texto de hoy sean los fósiles gramaticales del mañana. Es algo para que la audiencia reflexione la próxima vez que envíen un mensaje o un audio. Nos escuchamos en la próxima exploración.